teníamos proteínas y péptidos, teníamos hormonas esteroideas. Las aminas eran derivados de aminoácidos, entre ellas estaban las hormonas tiroideas que requerían de Anda, tirosina. compra. Y pues teníamos también a las catecolaminas que participaban mediante la tirosina como hormonas de derivados amínicos. Proteínas y péptidos, hemos indicado que bioquímicamente tenemos oligopéptido, tenemos péptidos y tenemos proteínas, dependiendo cuántos aminoácidos tenga cada una de estas hormonas. Los neuropéptidos, que son oligopéptidos, es decir, son pequeños, menos de 10 aminoácidos, generalmente se producen a nivel de los núcleos hipotalámicos y de ahí tienen que ir hacia la neurohipófisis para almacenarse, como el caso de la vasopresina y oxitocina. Y obviamente la adenohipófisis o hipófisis anterior produce otro grupo determinado de hormonas. Los esteroideas se iban a caracterizar porque derivan del colesterol. Teníamos hormonas que vienen a partir de la glándula suprarrenal, las hormonas sexuales, y también pues metabolitos activos de la vitamina D. Los 5 grupos que habíamos indicado para la adenohipófisis, estábamos con las somatotróficas que producen la hormona del crecimiento, las corticotróficas que secretan corticotróficas, también llamadas DTH, las gonadotróficas que producen la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, y las lactotróficas que producen prolactina. Y las tirotróficas que finalmente van a producir TSH o la hormona tiroestimulante que va hasta la glándula tiroides para iniciar la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? El acrónimo solo contigo. La neurohipófisis o hipófisis posterior produce la vasopresina, también llamada ADH, y la oxitocina, y se producen a nivel de los núcleos hipotalámicos y se almacenan en el lóbulo posterior de la hipófisis. Vamos por acá. Lucero, ¿podrías indicarnos en qué núcleo se produce la hormona ADH? Lucero o Aquipaco. Estoy registrando participación. ¿Está o no está Lucero? Sí, doctor, en el núcleo supraóptico. Ya, entonces vamos a quitarme a Lucero. ¿Cómo se reviven solos? ¿Es una habilidad de qué miércoles? A ver, pucha, chévere. Bien, estos 5 grupos ya hemos explicado el día de ayer. Si por alguna razón incrementan su concentración sérica, van a dar lugar a una hiperfunción, es decir, van a causar enfermedades. La GH puede causar acromegalia, gigantismo, las corticotróficas insuficiencia suprarrenal, como la enfermedad de Addison o la enfermedad de Cushing. Luego tenemos alteraciones a nivel del ciclo ovulatorio. Luego tenemos a las lactotróficas, datos de hiperprolactinemia, y finalmente a las tirotróficas que pueden causar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Habíamos indicado que pues la causa más frecuente para que estos grupos celulares aumenten su producción es la presencia de un tumor a nivel hipofisiario y el más frecuente es el adenoma de hipófisis. Y este adenoma de hipófisis puede dar lugar a que cualquiera de estos grupos celulares pueda generar el incremento de estas hormonas y poder generar enfermedades. Ya, Alexander, ¿podrías indicarnos la diferencia entre hipertiroidismo y tirotoxicosis? Mierda. Las 2. Las 3. Por si acaso aquí sale quienes se salen de la llamada y demás. ¿Ya él se encuentra o no se encuentra? Muy bien, pues se encuentra en clase. Disculpe, doctor, se me fue el internet por un momento, doctor. Adelante, Danelí. El hipertiroidismo es una hipersecreción de las hormonas tiroideas, pero por parte de nuestro cuerpo, ya sea en la hipófisis o en la misma tiroides. Y la tiroxicosis es por tiroides
exógenos como la livotiroxina. Levotiroxina. Levotiroxina, sí. Ya. Entonces es muy importante diferenciar. Podemos tener pacientes con clínica de tirotoxicosis. Es un ejemplo, por ejemplo, aquellos que reciben hormonas tiroideas de forma exógena como la levotiroxina puede incrementar su concentración sérica y generar manifestaciones clínicas. Entonces habíamos explicado que hipertiroidismo no era nada más que la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas, pero de manera excesiva por parte de la glándula tiroides. En cambio, la tirotoxicosis no siempre involucra que el paciente tenga hipertiroidismo, más al contrario puede ser el incremento de la concentración de las hormonas tiroideas de manera exógena, como la administración de levotiroxina. Bueno, habíamos explicado la síntesis de las hormonas tiroideas, los diferentes pasos que nosotros tenemos que ir viendo para que se puedan sintetizar estas hormonas. Yasmin, Vanessa, ¿podrías iniciar cómo inicia la síntesis de hormonas tiroideas? Yasmin, Vanessa, ¿estás o no estás en clases? Hay un Franco arriba. Qué cagón. Ya son solo que ganan y me salgo porque voy a atender. Bueno, te queda uno. Puta. Vamos en orden. Junior Franklin. Primero va a haber el consumo de que sería anión yoduro por mediante mediador o vehículo que denominamos sal. Después va a ser captada por acción del intestino. Después va a entrar al folículo. El folículo va a entrar por el contrasporte NIS. Este contrasporte, este yoduro va a ir a la luz folicular a través también por el intercambio que va a ser por la pendrina. Y la célula folicular secreta al mismo tiempo va a ser una tiroglobulina y también va a ser la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea nos va a ser un fuerte catalizador para la oxidación de yoduro para la conversión de yodo como tal. Después va a haber una relación, va a haber una combinación del yodo. Hay dos acá. Uno arriba, uno abajo. De peroxidasa. Después va a haber una yodación como tal a la tiroglobulina a la luz del folicular. Va a ser una conversión de la tiroglobulina en yodotirolina. ¿Qué pasa? Pregunta. Esto va a ser una conjugación tanto en la tiroxina yodada para la formación de T3 y la T4, tanto la unión de la tiroglobulina. Mediante una endocitosis va a haber la tiroglobulina va a haber una yodasa al interior de la célula folicular. Luego va a haber igualmente va a haber una proteólisis denominada de la tiroglobulina para la formación de T4 y la T3 y esto va a ser excretada a la circulación por un transportador que se denomina MH3SP. Ahí vamos. Bueno, tienen que saber bien los diferentes pasos. Ya hemos explicado, el anión yoduro se absorbe a nivel del intestino, es captado por las células foliculares, cotransportado por el cotransportador NIS, y ahí tiene que pasar de las células foliculares a la sustancia coloide gracias a un intercambiador también que es la pendrina. A ese nivel se va a producir la catalización, que es la conversión del anión yoduro a yodo gracias a la enzima tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea que requiere de agua oxigenada. Una vez que ya sucede esta catalización se produce la iodación de la tiroglobulina que estaba en la sustancia coloide, que no es nada más que la adición de yodo a los aminoácidos de tiroxina.
¿Y eso qué va a formar? Unidades de monoiodotironina, unidades de diiodotironina, y cuando estas se conjugan entre sí, pues van a formar la T3 y la T4. Todavía se encuentran unidas a la tiroglobulina, tiene que ser endocitado a través de las células foliculares, y ahí se hace la proteólisis para que tanto la hormona T3 y T4, mediante una secreción, puedan pasar hacia la circulación sistémica. Cuando tenemos exceso de la TSH, se estimula tanto a la glándula tiroides que va a generar una hiperplasia, y eso le vamos a llamar bocio. Entonces el bocio puede estar presente tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo. Habíamos explicado también que pues la forma activa de las hormonas tiroideas es la hormona T3, y esa es la forma activa que va a representar el 10% de toda la producción de la glándula tiroides. El restante 90% va a estar representado por la T4, y la única función de la T4 es Convertirse la en T3. conversión hacia T3 gracias a unas enzimas que se llaman desioidasa 1, 2 y 3, y estas pues tienen que actuar en los diferentes tejidos. Entonces la T4 tiene la función de convertirse en T3 para reemplazar sus concentraciones séricas. Tenemos dos proteínas importantes, la tiroglobulina, que va a ser la responsable de transportar a las hormonas tiroideas, y a la transtiretina, cuya función va a ser almacenar o ser un reservorio de las hormonas tiroideas y prolongar su semivida. La tiroglobulina, pues solamente la fracción libre o la fracción circulante en sangre es la que va a generar el mecanismo de acción como tal. Lo demás pues va a estar unido a la tiroglobulina, y se va a liberar cuando disminuye la concentración sérica de las hormonas tiroideas. Hay situaciones que pueden incrementar la tiroglobulina o disminuir. Si estas se encuentran incrementadas o disminuidas, va a tener repercusión a nivel de las hormonas tiroideas, es decir, si la tiroglobulina se encuentra elevada, va a incrementar las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son esas situaciones? El embarazo, el tratamiento con estrógenos, hepatitis, el consumo crónico de heroína, y en qué casos reduce cuando estamos frente a esteroides o el paciente tiene un síndrome nefrítico. Ahora, las hormonas tiroideas tenían sus receptores, que eran receptores nucleares, es decir, que van a estar dentro de la célula, a nivel del núcleo. No va a ser como los receptores ionotrópicos, metabotrópicos o asociados a proteína G, y de esa manera, pues al ingresar a nivel del núcleo, se unen a los receptores de hormonas tiroideas y van a activar la transcripción, y que la transcripción no era más que la síntesis de nuevas proteínas. Las hormonas tiroideas actuaban a nivel de los metabolismos de hidratos de carbono, aumentaban la producción de glucosa, aumentaban la actividad gluconeogénica, gluconeogénesis del hígado. Catalina Saucedo, ¿nos puedes definir cómo se define gluconeogénesis? Obtención de glucosa a través de otros mecanismos que no sean carbohidratos. ¿Estás o no estás en sala, Catalina Saucedo? Sí, estoy. ¿Cómo se define? Gracias. Darín Cachecalla. Sí, doctor. ¿Cómo se define gluconeogénesis? No recuerdo, doctor. Ya. Adelante, Maylí. Ok, doctor, la gluconeogénesis es la producción de glucosa, pero a través de sustratos que no son hidratos de carbono, como el lactato. Y también aminoácidos, ¿no? Entonces, la gluconeogénesis es bien importante, ¿no? Ya hemos explicado que cuando veamos la parte del páncreas en la síntesis de sus hormonas y diabetes, ahí vamos a explicar qué significa cada una de ellas. Entonces, como respuesta por parte del organismo, el páncreas tiene que liberar mayor cantidad de insulina para metabolizar ese incremento de la glucosa que genera el hígado. Aumenta el metabolismo de proteínas, genera proteólisis, degradan las proteínas musculares, por eso los pacientes que son hipertiroideos van a ser sujetos de contextura delgada. Como respuesta, nuestro organismo trata de sintetizar nuevas proteínas, pero como sabemos, si existe hipertiroidismo, por ejemplo, va a haber tanto incremento de hormonas tiroideas que la degradación va a superponerse sobre la nueva síntesis que trata de compensar esta degradación de proteínas. En cuanto al metabolismo de lípidos, vamos a tener la degradación de triglicéridos a nivel del tejido adiposo, buenas tardes, la liberación de ácidos grasos y glicerol y la lipogénesis.
y por lo tanto en estos pacientes se condiciona la lipólisis, se empieza a degradar tejido adiposo y eso condiciona todavía mucho más que el paciente pierda tejido adiposo, entonces pierde masa muscular, pierde tejido adiposo. Aumenta también la función de la bomba sodio-potasio ATPasa, esto intercambia, ¿no? Saca 3 sodios e internaliza 2 potasios. Esta bomba requiere gasto energético, requiere el consumo de oxígeno. Como incrementa las actividades metabólicas, aumenta la producción de calor mediante un fenómeno de termogénesis y por lo tanto, al ser sensible a las hormonas adrenérgicas, el paciente va a experimentar esta sensación de calor. Entonces, por eso cuando se le palpa al paciente, él refiere que percibe que está caliente, que está con calor. Si nosotros no detectamos, por ejemplo, que las hormonas tiroideas se encuentran disminuidas durante el proceso de gestación y más aún al nacimiento, puede tener repercusión en el producto y puede generar un hipotiroidismo congénito o más adelante el cretinismo, que va a ser la presentación más grave de un paciente con hipotiroidismo. Estos tienen discapacidad intelectual, falta del desarrollo en estatura, tienen un retraso en el crecimiento, desarrollo, un retraso en el desarrollo motor y pues lastimosamente el daño o la alteración mental que ha sufrido no es recuperable, a no ser que nosotros hagamos el diagnóstico mediante el tamizaje neonatal. Darinka, ¿podrías indicarnos qué enfermedades se detectan en el tamizaje neonatal? Doctor, ¿Qué enfermedades se detectan en el tamizaje neonatal? La 1, 2, 3. Saucedo. enfermedad de Graves. ¿Enfermedad de qué? Enfermedad de Graves. Eso detectamos en el tamizaje neonatal. Doctor, por Dame un minuto. Ya. puede ser una Para los que no están hipotiroidismo. respondiendo, dame un minuto. Para los que no están respondiendo, estamos registrando -1, -1, -1. Más aún a las personas que no los vean sus cámaras y piensen que está ahí su celular proyectando ventanas o su techo, no sé. Adelante, por favor, quien estaba respondiendo. Puede ser hipotiroidismo congénito. ¿Cuál es más? Otro puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita. Así mismo como una lactalactasia. Sí, pero me falta la hora. ¿Qué enfermedad es más? Una anemia falciforme. ¿Cómo? Una anemia falciforme. Anemia falciforme. En nuestro medio, Bueno, en nuestro medio no tal cual, pero podría presentarse directamente. en nuestro medio se detecta 6 enfermedades con el tamizaje neonatal. Uno de ellos es el hipotiroidismo congénito, por esta presentación tan severa que puede ser el cretinismo cuando no se diagnostica. La otra es la Hipoacusia, doctor. congénita. ¿El creatinismo puede ser, doctor? ¿La qué? ¿Qué dices, Annalise? El cretinismo, doctor. No, el cretinismo va a ser la complicación más grave del hipotiroidismo congénito. Pero, doctor, ¿no se podría detectar en el tamizaje? Permítame un minuto. Doctor, lo más común no sería la hiperplasia suprarrenal congénita. O mejor dicho, la fibrosis quística. No. Ya, las 6 enfermedades Toxoplasmosis, doctor. No, ¿por qué la toxoplasmosis no es parte de tamizaje neonatal? Otra cosa es que en los controles prenatales pedimos detectar toxoplasmosis, sífilis y otras. Les he pedido ayer que revisen qué enfermedades se detectan en el tamizaje neonatal. En el tamizaje neonatal se le hace una punción a nivel del talón de la planta del pie del bebé en sus primeros días de vida y se manda
a lo que es medicina nuclear para que nos puedan descartar 6 enfermedades. ¿Cuáles son esas 6 enfermedades? El hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fibrosis quística. La fibrosis quística, ¿por qué se producía? Por un trastorno congénito que afecta a las glándulas mucosas y sudoríparas. Estas impactan severamente el sistema respiratorio y digestivo del bebé. ¿Pero por qué se produce fibrosis quística? Alteración en el transporte de cloro, doctor. ¿Qué más? Doctor, ¿no era por la deficiencia de la alfa-1 antitripsina? Claro que sí, pues estaba la deficiencia de la alfa-1 antitrypsina. Ahora tiene variantes, la fibrosis quística tiene diferentes genes que se pueden alterar, donde va a estar los iones de cloro que pueden verse comprometidos. Y la otra enfermedad que nos ayuda a detectar es la fenilcetonuria. ¿Listo? Entonces, es la fenilcetonuria. Si ustedes no mandan el tamizaje neonatal, no van a poder detectar esas enfermedades y el producto va a tener repercusiones a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Bueno, entonces ya sabemos la importancia del tamizaje neonatal. Entonces, Doctor, ¿puedes ¿sí? repetir? Solo me escuché 4. Sí, Hipertiroidismo. Hipotiroidismo congénito, Ya. hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística y fenilcetonuria. Esas son las enfermedades que detecta medicina nuclear. ¿Cuántas son? Son 4, ¿de acuerdo? 4 enfermedades que detecta el tamizaje neonatal. Obviamente son enfermedades, como su nombre indica, metabólicas, pero que van a ser por alteraciones a niveles genéticos. Entonces es muy difícil de hacer el diagnóstico mediante clínica, se depende de laboratorios. Pero el que más frecuente o con mayor frecuencia se presenta es precisamente el caso del hipotiroidismo congénito. Ahora aquí tenemos nuestro eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Cuando nosotros comprendemos esto, ahí vamos a poder entender la retroalimentación o el feedback negativo. El hipotálamo tiene que producir una hormona que es la TRH. ¿Listo? La TRH. ¿Ya? Esta TRH tiene que ir a la glándula hipófisis o a la pituitaria y estimular la producción de TSH. ¿Qué células producían TSH a nivel de la adenohipófisis? Daisy Natalie. Daisy No me acuerdo, doctor. Las células tirotróficas. Ya, bueno, ya dieron la respuesta, eran las células tirotróficas. Bueno, entonces la TRH va a la hipófisis, a nivel de la hipófisis le ordena a las células tirotróficas producir la TSH, y la TSH, ¿dónde va a ir? A la glándula tiroides, y que va a iniciar toda la síntesis de las hormonas tiroideas, que ya hemos explicado, desde su absorción a nivel gastrointestinal, su captación, su catalización, su conjugación, su proteólisis, su endocitosis y su secreción a la circulación sanguínea en forma de T3 y de T4. Esa es la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces hemos explicado que la T3 apenas representa el 10% de la producción de hormonas tiroideas y la T4 representa el 90%. Y la T4, ¿cuál era su función? Convertirse nuevamente en T3. Tenemos desiodasas. Las desiodasas pueden ser tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La característica de las desiodasas es que la desiodasa 3 tiene la capacidad de formar o convertir a la T4 en una hormona T3R que se llama T3 reversa o T3 inactiva. ¿De acuerdo? T3 reversa o T3 inactiva. Entonces, esta, por ejemplo, ya no tiene la capacidad de generar actividad biológica. ¿De acuerdo? Ya no tenía capacidad de generar actividad biológica. Entonces, este círculo que nosotros ya hemos visto puede encontrarse alterado. Podemos tener problemas en el hipotálamo, no puede haber TRH, podemos tener problemas a nivel de la hipófisis, alteraciones en la TSH, o podemos tener
alteraciones a nivel de la glándula tiroides. Entonces, en cualquiera de estos lugares se puede encontrar alterado y puede generar tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la T4 y la T3 van a alcanzar los valores necesarios en su concentración a nivel sanguíneo, van a ordenar a nivel del hipotálamo que se suprima la producción de la TRH. Y como ya no hay TRH, ya no hay TSH, y la TSH ya no va a generar ese mecanismo de acción que es la síntesis de hormonas tiroideas. A eso nosotros le vamos a llamar feedback negativo. Pero, por ejemplo, a nivel de la glándula tiroides, en el caso del hipertiroidismo, como es la enfermedad de Graves-Basedow, en esta que vamos a tener autoanticuerpos contra los receptores de la TSH. Entonces, estos autoanticuerpos prácticamente van a estimular de mayor medida la glándula tiroides, y a pesar de que tenemos un feedback negativo, estos receptores van a ser los responsables de que la TSH siga generando un aumento en la producción de hormonas tiroideas, la hiperplasia, y que el paciente pueda tener bocio como también no. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos acordamos de las etiologías. Jean Reno, ¿cuáles son las causas para hipertiroidismo y cuáles son las causas para hipotiroidismo? Jean Reno, ¿está o no está? ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Podría repetir? Ya, a ver, veamos quiénes han levantado la mano. El primerito, Rupert, adelante, perdón. John Williams Cayomamani. Sí, Digo yo, ¿Cuáles son las etiologías para hipertiroidismo y para hipotiroidismo? puede ser congénito de deficiencia de yodo. No. A ver, vamos, Mateo Fernando. Sí, doctor. Para el hipotiroidismo son la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de Kerbein, si no me equivoco. Ya, ¿y para el hipertiroidismo? Para el hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow y la otra no la recuerdo. El adenoma tóxico, el bocio multinodular, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades. En más frecuencia para hipertiroidismo, que tenemos que pensar en la enfermedad de Graves-Basedow, y para el hipotiroidismo tenemos que pensar en que en la tiroiditis de Hashimoto y en la de Deckerman. ¿De acuerdo? Nunca se olviden, porque esas son las primeras causas en cuanto a etiologías para ambos trastornos. Ahora, de las deshiodasas, no se olviden, tenemos la deshiodasa 3 que convierte a la T4 en una T3R que se llama T3 reversa o T3 inactiva. Entonces, la TRH se produce a nivel del hipotálamo, en el núcleo arcuato y en la eminencia media del hipotálamo. A partir de ahí va a viajar hasta la hipófisis anterior mediante el sistema portihipofisiario que ya hemos explicado que se puede encontrar alterado en determinadas enfermedades. ¿En qué consistía el síndrome de Sheehan? Levantando la mano. A ver, Jacqueline. Doctor, el síndrome de Sheehan era porque al haber una hemorragia postparto en la madre demasiado puede alterar la irrigación de lo que es el hipotálamo, causando lo que es la alteración en estas hormonas. Mira, por una hemorragia postparto disminuye tanto el flujo sanguíneo a nivel de la hipófisis que puede causar isquemia o necrosis, ¿no? Y de esa manera comprometer la función de todas las líneas hormonales. Jean Reno, te estamos aceptando y por favor te pido que estés atento en clases. sí, doctor, perdón. Muy bien, entonces vean cómo podemos tener esta afección, ¿no? Por el sistema portihipofisiario. Ahora, una vez que ya estimulan las glándulas tirotróficas, van a la glándula tiroides, la TSH tiene que estimular a las células foliculares para que éstas inicien la síntesis de las hormonas tiroideas. Lo hacen
gracias a un receptor que está acoplado a proteína G. Entonces la otra vez les había explicado, tenemos proteínas que están acoplados a canales que se llaman ionotrópicos, tenemos proteínas que están acoplados a proteína G que se llaman metabotrópicos, donde van a participar segundos mensajeros también, y luego tenemos receptores nucleares, como en el caso de las hormonas tiroideas. Entonces vean cómo la TSH tiene una proteína que está asociada a proteína G, y en cambio las hormonas tiroideas son receptores nucleares. Entonces, una vez que ya está la proteína G acoplada a la TSH a nivel de las células foliculares, van a activar la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa aumenta la concentración intracelular del AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Es un segundo mensajero, y este segundo mensajero tiene que dar lugar a un efector. El efector, ¿qué hace? Obviamente inicia una función determinada a nivel de la célula folicular. En este caso, ¿qué le va a indicar que haga? La captación del yoduro, la yodación, es decir, la conversión del anión yoduro a yodo, la conjugación. Ahí vamos a tener lo que es la yodación, ¿no? Añadir yodo a los aminoácidos de tirosina, y luego se van a conjugar entre unidades, monoyodotironina, diyodotironina, etc. Finalmente la endocitosis, la proteólisis, y finalmente se secreta. Entonces todos esos son los pasos que ustedes ya lo han aprendido. Se capta el yodo, se tiene que catalizar, se tiene que yodar, se tiene que conjugar, se tiene que endocitar, luego hay la separación y finalmente se liberan a la circulación sanguínea como tal. Entonces esos son los pasos por los cuales nosotros vamos a tener el feedback negativo o el feedback positivo cuando estamos ante alteraciones en determinadas enfermedades. ¿Cómo se define bocio? El bocio no es nada más Aumento de que la el aumento del tamaño de la glándula tiroides. Así se define. Aumento del tamaño de la glándula tiroides. Y pues el bocio es la hiperplasia de las células foliculares secundario a un estímulo excesivo por la hormona TSH. ¿Dónde se produce la TSH? Células tirotróficas de la adenohipófisis. ¿Quién estimula la liberación de la TSH? La TRH. ¿Dónde se produce la TRH? A nivel del hipotálamo, en el núcleo 4 y en el índice medio del hipotálamo. Entonces el bocio va a ser característico para el hipertiroidismo, pero también puede estar presente en el hipotiroidismo, por si acaso. No piensen que es algo exclusivo del hipertiroidismo. Entonces la retroalimentación negativa. Cuando la T3 y la T4 ya han alcanzado su concentración normal a nivel de la circulación sanguínea, tienen que inhibir la síntesis de la TRH y la síntesis de la TSH. Es decir, van a indicar al hipotálamo que ya no produzcan la hormona que va a dar lugar a la liberación de TSH en la glándula hipófisis. Esa es una retroalimentación negativa. Ahora sucede lo contrario. Cuando estas están disminuidas, ese va a generar un feedback, pero que va a estimular mayor liberación de TRH y TSH para que puedan alcanzar sus concentraciones. Esto lo puede hacer de dos maneras, de una manera indirecta y de una manera directa. La manera directa, ¿cómo lo hace? La T3 reduce el número de receptores para la TRH, que está expuesta en las células tirotróficas, es decir, a nivel de la glándula hipófisis. ¿Qué quiere decir eso? Que en la adenohipófisis disminuyen los receptores para la TRH y de esa manera las células tirotróficas ya no producen TSH. Y la manera directa es que la hormona T3 inhibe la síntesis de la cadena A y beta de la TSH. Entonces de esa manera tenemos un feedback negativo. Se les puede preguntar, ¿no? Hay mecanismo indirecto y directo para inhibir a la TRH o a la TSH. Indique qué consiste el mismo o cómo es el feedback negativo para la síntesis de hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Entonces en el indirecto, la T3 disminuye los receptores para TRH y en el mecanismo directo, la T3 inhibe la síntesis de cadena alfa y beta para la TSH. Y de esa manera hay un feedback negativo y se inhibe su producción. Ahora, dentro de la fisiopatología, el hipertiroidismo ya hemos explicado que es el aumento en la producción y síntesis de hormonas tiroideas de manera excesiva. Y bueno, hemos explicado que puede ser por problemas tanto a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis o a nivel de la glándula tiroides. Entonces, de esa manera nosotros vamos a empezar a mencionar etiologías. ¿Cuál es la primera etiología para que un paciente tenga hipertiroidismo? La enfermedad de Graves-Basedow. ¿En qué consiste esta enfermedad de Graves-Basedow? Es una enfermedad autoinmunitaria
que se va a caracterizar porque tiene autoanticuerpos que van a circular y se van a unir a diferentes blancos. ¿Qué autoanticuerpos se observan en la enfermedad de Graves-Basedow? La primera, la anti-TPO, antitiroperoxidasa o antiperoxidasa tiroidea, y la segunda es la antitiroglobulina. ¿Qué función tenía la anti-TPO? Perdón, ¿qué función tiene la TPO? Lucero o aquí Paco. Ya, ni modo. Tercero. ¿Qué función tiene la TPO? Sí. Es una enzima de la glándula tiroidea que cataliza la iodación de los residuos de la tirosina en la tiroglobulina. Este completo, Darín Cachicaya. ¿Cuál es la función de la peroxidasa tiroidea? Participa en la oxidación del yodo. Ya, en la oxidación del yodo, del anión yoduro. Se oxida el anión yoduro, pero al convertirse en yodo participa en la catalización. Y para catalizar necesita del peróxido de hidrógeno, ya hemos explicado. Bien, entonces, ¿y la tiroglobulina? ¿Para qué sirve? A ver, ya, Jenny, ya levanta tu mano. Jenny Kanawi, la tiroglobulina, ¿cuál es su función? Ya, la tiroglobulina es una proteína producida por la tiroides. Prácticamente actúa como un precursor, se podría decir, y reserva tanto la T3 como la T4. Transporta T3 y T4 y la transtiretina es la que almacena. Tiroglobulina, transtiretina. Una almacena, la otra transporta. Perfecto. Entonces, los autoanticuerpos que se van a formar en esta enfermedad de Graves-Basedow, vean, es un anticuerpo contra la peroxidasa tiroidea y un anticuerpo contra la tiroglobulina. Ahora, esta es la causa más frecuente para que un paciente tenga tirotoxicosis. Cuando escuchen el término tirotoxicosis, significa, a ver, ¿cómo definíamos hipertiroidismo? Aumento en la producción de hormonas tiroideas, pero de manera excesiva. ¿Cómo definíamos tirotoxicosis? Donde va a haber el incremento de hormonas tiroideas, pero no necesariamente por la producción por parte de la glándula tiroides, podría ser de forma exógena, ¿de acuerdo? Podría ser de forma exógena. Pero cuando escuchemos tirotoxicosis, tienen que aprender a que este incremento de las hormonas tiroideas van a generar manifestaciones clínicas. Entonces, las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a observar son datos de tirotoxicosis, ¿de acuerdo? Y esta enfermedad representa entre el 50 al 60% de los casos en un paciente que tiene clínica de hipertiroidismo. ¿De acuerdo? Si el paciente tiene hipertiroidismo, la enfermedad de Graves-Basedow va a representar entre el 50 al 60% de los casos. Prácticamente de cada 10, 5 a 6 van a tener enfermedad de Graves-Basedow. No aparece en la infancia por si acaso. ¿De acuerdo? Ya vamos a describir a qué sexo afecta más y en qué edad generalmente aparece. Es la principal causa para que el paciente tenga hipertiroidismo, para que tenga bocio difuso. ¿Qué era bocio difuso? Aumento en el tamaño de la glándula tiroides por hiperplasia. Y puede generar también oftalmopatía en un 50%, ¿no? Cuando ya tenemos esos globos oculares prominentes a nivel de las órbitas, secundario al depósito de mucina en región orbitaria posterior, y eso va a generar la famosa oftalmoplegia, ¿no? Y ustedes conocen bien la fascia tiroidea en el paciente. Ahora, otra situación. En este tipo de enfermedad de Graves-Basedow también tenemos anticuerpos contra los receptores de la TSH, ¿de acuerdo? Tenemos anticuerpos contra los receptores de la TSH. Si yo les pregunto, ¿qué anticuerpos solicitaría usted para la enfermedad de Graves-Basedow? ¿Cuáles serían?
anti-TPO, antitiroglobulina y antirreceptores TSH. ¿De acuerdo? Antirreceptores TSH. Con esos tres, si sale positivo en el examen, hacen ya el diagnóstico. Clínicamente lo van a hacer. Un paciente va a venir con una contextura delgada, con oftalmopatía, puede venir con bocio, le tocan las pieles calientes, de toda la clínica para un paciente hipertiroideo. Nuestro diagnóstico, ¿cuál es? Hipertiroidismo. Pero ¿cuál es la etiología de este hipertiroidismo? Porque ya hemos visto que hipertiroidismo, ¿qué es? Solo es el aumento de la concentración de las hormonas tiroideas, pero no sabes cuál es la causa por la que están aumentando las hormonas tiroideas. ¿Será un problema a nivel del hipotálamo? ¿Será un problema a nivel de la hipófisis? ¿O será un problema netamente de la glándula tiroides? Entonces, la primera causa que nos tiene que venir a la mente, ¿cuál es? Enfermedad de Graves-Macedo, porque se representa entre el 50 y 60% de los casos. ¿Y qué anticuerpos pedimos? Anti-TPO, antitiroglobulina y antirreceptores de TSH. Entonces, como tenemos anticuerpos, antirreceptores de TSH, imagínense, este autoanticuerpo se une al receptor del TSH. ¿Y qué va a hacer la TSH? Va a estimular mayor liberación de TSH, obviamente, y va a ir a la glándula tiroides para que aumente la producción de hormonas tiroideas. Entonces, de esa manera es que la glándula tiroides aumenta la producción de la T3 y la T4. No se olviden del eje que hemos visto, el hipotálamo libera TRH, el TRH va a la hipófisis y la hipófisis va a liberar TSH. La TSH, ¿dónde tiene que ir? A la glándula tiroides, y la glándula tiroides producir T3 y T4. Entonces, si tenemos antirreceptores de TSH, ¿dónde va a estar el problema? A nivel de la glándula tiroides. Ahí va a estar el problema. Por eso el paciente, como imagínense, ¿dónde están los receptores de TSH? En la glándula tiroides. Ellos se unen al receptor y empiezan a producir hormonas. Como tenemos autoanticuerpos, estos autoanticuerpos se unen a los receptores, sin que sean la TSH como tal. ¿Y qué va a hacer la glándula tiroides? Empieza a producir mayor cantidad de hormonas. Y como está totalmente estimulada y es un proceso inflamatorio, aumenta el tamaño de la glándula tiroides y le va a causar el bocio. ¿De acuerdo? Le causa el bocio. Y finalmente, como las hormonas tiroideas ya están incrementadas, empieza a causar las manifestaciones clínicas. ¿Qué clínica va a tener el paciente? La oftalmopatía tiroidea, ¿ya? El edema periorbitario, puede tener quemosis, que es un edema en la conjuntiva, puede tener proptosis o puede tener dermopatía en extremidades inferiores. Ya vamos a tener una imagen comparativa donde por segmentos o esferas vamos a diferenciar el hiper del hipotiroidismo. A nivel de los hallazgos anatomopatológicos, hay una hiperplasia del parénquima de la glándula tiroides. En las embarazadas que tengan enfermedad de Graves-Macedo puede causar tirotoxicosis fetal o neonatal, porque al final el producto, a medida que va madurando, generalmente depende de todo lo que la madre le puede aportar a través de la barrera placentaria. Entonces, pues aquí ya vamos a tener clínica que puede repercutir en el producto, siempre y cuando obviamente estos anticuerpos puedan atravesar la placenta. Por eso se pide a las embarazadas un perfil tiroideo para descartar que estamos frente a un hipertiroidismo o hipotiroidismo. Si está con hipertiroidismo, se le da tratamiento antitiroideo, pero si está con hipotiroidismo, también se le da tratamiento levotiroxina, porque de lo contrario puede llegar a tener repercusiones en el producto. Entonces, la primera etiología para el paciente es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿de acuerdo? La enfermedad de Graves-Basedow. Ahora, otra situación que puede generar clínica de tirotoxicosis es la tiroiditis subaguda, pero aquí no la vamos a poner como enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque les había explicado que las causas para un hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de Decker-Vine. Entonces, estas dos enfermedades de hipotiroidismo también pueden cursar con un bocio, con un incremento de la glándula tiroides. También pueden presentarse con mayor cantidad de hormonas tiroideas en sus primeras fases. Y a medida que va avanzando la enfermedad, recién se hace manifiesta el hipotiroidismo, es decir, viene un paciente, tiene bocio, pienso que es hipertiroidismo, le hago perfil tiroideo. Y cuando me sale normal o me sale incrementado en sus valores, y yo voy a pensar, este paciente tiene hipertiroidismo. Pero resulta que es una de las fases
que puede estar iniciando el hipotiroidismo como tal. Sin embargo, la clínica va a ser totalmente diferente. La presentación clínica, hay antecedentes muy importantes que vamos a ver que se van a presentar en el hipotiroidismo y es diferente al hipertiroidismo. De igual manera, las características, vean, puede ser de un origen viral. El paciente va a tener una infección viral como antecedente para pensar en un hipotiroidismo. Puede tener infecciones de vías respiratorias. Ustedes ya saben cuáles son las vías respiratorias altas. En cuanto a la clínica, puede tener malestar, febrículas, dolor unilateral a nivel de la tiroides que puede irradiarse a oídos, mandíbula, le palpas la glándula tiroides y puede tener mayor sensibilidad. Puede haber incluso la presencia de nódulos. Otros hallazgos, si tú pides, por ejemplo, la eritrosedimentación, va a estar obviamente incrementada. Hay disminución de la captación del yodo, la T3 y la T4 van a estar elevadas y como están elevadas hacen feedback negativo y la TSH va a estar suprimida. Entonces, en esta primera etapa, como indica que estamos aquí, va a haber clínica de hipertiroidismo y después viene el hipotiroidismo. Entonces, aquí no quiero que se confundan. Cuando hablamos de tiroiditis subaguda, estamos haciendo referencia a esa fase en que los pacientes con hipotiroidismo primero hacen clínica de hipertiroidismo y bocio. ¿De acuerdo? Entonces, la primera causa para el hipertiroidismo, ¿cuál es? La enfermedad de Graves-Pascal. ¿Qué autoanticuerpos vamos a pedir? Antirreceptores de TSH, anticuerpos contra la TPO y antitiroglobulina. Esos son los 3 autoanticuerpos que nosotros pedimos y si salen con valores incrementados ya estamos dando el diagnóstico. El paciente es un cuadro de hipertiroidismo secundario a enfermedad de Graves-Pascal. ¿Cuál es la segunda causa para que el paciente pueda tener hipertiroidismo? El bocio multinodular. ¿De acuerdo? Entonces vamos en ese orden. No se confundan con la tiroiditis subaguda. Aquí nos hacen la descripción. Ya les dije, todos los pacientes que tienen hipotiroidismo por la tiroiditis de Hashimoto, por la tiroiditis de Decker-Wein, inicialmente, antes de que sean hipotiroideos, pueden tener una fase de hipertiroidismo donde van a tener bocio, la T4, la T3 va a estar totalmente elevada y a medida que va transcurriendo la enfermedad recién van a ser hipotiroideos, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como dice, tiroiditis subaguda, el paciente viene con hormonas elevadas, la glándula tiroides con bocio y por eso se la cataloga como si fuera un hipertiroidismo, pero no lo es y hay que aprender a diferenciarlos. La otra causa es el bocio multinodular. El bocio multinodular, como su nombre lo indica, vean, tenemos a la glándula tiroides, aquí tenemos un solo nódulo. Por eso alguna vez les he preguntado, ¿realmente han palpado la glándula tiroides en sus pacientes? Medio difícil, ¿no? Hay que tener bastante entrenamiento. Permítanme un minuto, por favor. ¿Aló, terapia? Ya tu micro. A tu chongo, causa. Voy a apagar tu micro ya. No hay menor minuto, por favor. Voy a mandar a mi paciente a quirófano. Me va a tomar unos 3 minutitos. Y al que me dé el nombre del fiestero, le voy a dar buenos puntazos extras en su examen de hito 4. Por si acaso las notas del hito 3 están en plataformas. Espero que lo estén revisando. Ya saben, tenemos un trato, ¿no? Me dan nombre completo
Gracias. Deben unos minutitos. Voy a bajar a mi paciente a quirófano. No. Ujú. Qué cagones. Tienen a la TSH para que la glándula tiroides inicie esa producción de hormonas tiroideas. Pero ¿quién va a estar indemne, por así decirlo? El hipotálamo. Esa sí va a seguir liberando TRH porque ya no hay esa retroalimentación negativa. TSH está baja, las hormonas tiroideas están bajas, entonces el hipotálamo percibe eso y libera gran cantidad de TRH para que pues, la glándula hipófisis produzca la TSH. Pero como la hipófisis no funciona de forma adecuada, no se producen las hormonas tiroideas. Y la otra causa secundaria, que es la disfunción hipotalámica, aquí el hipotálamo. ¿Qué produce el hipotálamo? TRH. Si no hay TRH, ustedes saben, el hipotálamo no produce TRH. ¿Cómo va a estar la TRH? Va a estar baja. Si no hay TRH, ¿se va a producir TSH? Tampoco. Si no hay TSH, ¿se producirá hormonas tiroideas? Tampoco. Entonces los tres van a estar por los suelos. A esta disfunción hipotalámica que vemos le denominan en algunos casos hipotiroidismo terciario, le dicen que ya es una alteración a nivel del hipotálamo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a ver un artículo en la siguiente clase para poder cerrar esto de cómo generalmente, actualmente se van clasificando los cuadros de hipotiroidismo. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una duda con este cuadrito? Yo creo que es un cuadrito muy fácil de poder comprender. Entonces no se van a olvidar, a la disfunción del hipotálamo le pueden llamar un hipotiroidismo terciario, ¿listo? Pero generalmente dentro de las clasificaciones están como secundarias. Tenemos trastornos primarios, trastornos secundarios y un trastorno secundario que también es llamado en otras bibliografías un trastorno terciario. Aquí, ¿quién